2,7% de inflación. Eso es poderoso. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué tenemos? El mundial, ganamos el mundial y 2,7% de inflación. Por primera vez, el gran problema de la Argentina se resuelve. Y lo digo, se resuelve entre comillas, porque el 2,7% de inflación con profundización de la pobreza, más desigualdad, con todos los costos sociales. Pero eso es un arma muy poderosa. Recordá suscribirte al canal de Ahora Play, darle likes a los videos y activar la campanita de notificaciones que te va a avisar de todo lo que subimos, que te va a gustar. Entonces, nada, simplemente algunos elementos para pensar lo que viene pasando con relación a la insatisfacción de la democracia. Y vuelvo a lo que hablábamos sobre la representación. Bueno, Milei construye representación a partir de eso, así como también la construye Trump. Son la gente que ha quedado afuera o que ha quedado caída del sistema. Un sistema que de algún modo no los incluyó o que vio, digamos, lo que pasa mucho con los jóvenes varones, ¿no? Eso también es un tema que se está discutiendo mucho, la cuestión del género. ¿Por qué tienen más apoyo estas figuras entre varones jóvenes que entre mujeres jóvenes? Y en paralelo a eso, bueno, un Milei que ha logrado sobrevivir un primer año con sus grandes debilidades y contener, me parece, el estallido social de una manera que a lo mejor la oposición no se lo esperaba. Porque hay algo acá también y es, bueno, la oposición o las oposiciones están hiperfragmentadas. Y en ese escenario de hiperfragmentación, quizás el año que viene no es tan malo para Milei si la economía lo acompaña, ¿no? Y ellos han sido muy inteligentes logrando contener este estallido. Por ahí uno dice, a principio de la gestión, vos te debes acordar, pero ¿cuántos y cuántas decían este gobierno dura 3 meses, este gobierno se cae mañana, va a haber lío en las calles? Bueno, el conflicto más importante que tuvo el gobierno fue con las universidades. Y mirá cómo lo desactivó. ¿Cuántos días duraron las tomas? Está bien que la acción colectiva es muy costosa, pero ese tema, que en un momento fue como, bueno, no, acá hay una ruptura de la gente con respecto al gobierno, se desactivó. Entonces han sido muy hábiles, muy inteligentes, y miren qué curioso que es también esta distancia entre lo que dicen, o sea, la verborragia y lo que hacen. Milei, un tipo que llega al poder diciendo yo voy a eliminar los planes sociales. Bueno, ¿cómo hizo para contener el estallido social? El único programa... Lo que más aumentó la AUH. El programa que aumentó fue la UH 100% en términos reales. Y eso me parece que da cuenta de que son más inteligentes de lo que muchas quizás esperaban. Y en estas maniobras en el Congreso y demás, yo creo que han sido bastante hábiles. Sí, han mostrado pragmatismo. Sí. Desde la oralidad, desde el discurso, desde la narrativa, como ellos dicen, la batalla cultural, súper dogmáticos. Súper dogmáticos. Pero cuando tienen que muñequean. Digamos, tienen que acordar con el kirchnerismo para que no saque la ficha limpia, firmame lo del hijo, como firmó Corpache el otro día. Lo hacen. Sí. Tienen que negociar con China, lo hacen. Ya el comunista quedó atrás. Han aprendido. Me parece que desde ese punto de vista, el gobierno, particularmente Milei, tal vez también a través de Santiago Caputo, tal vez también a través de Karina Milei, han sido bichos, mucho más bichos de lo que podíamos prever, teniendo en cuenta su inexperiencia política. Porque Guillermo Francos no nos sorprende, porque es un tipo de la política, históricamente de la política. Fue funcionario hasta de Alberto Fernández, antes de renunciar a la representación argentina ante ya no me acuerdo si era el Banco Mundial, si era el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para venir a la campaña de Milei. Era el embajador argentino puesto por Gustavo Vélez, cuando era ministro, secretario de Planeamiento Estratégico de Alberto Fernández. Está claro que de Guillermo Franco no podíamos esperar otra cosa, pero de esta otra gente es llamativo e indudablemente, más allá de los éxitos económicos, y le llamo éxito económico a su promesa de reducir la inflación, ¿con qué costo? Bueno, un costo social alto. Vos decías, bueno, ¿cuánta gente decía, no, estos duran 3 meses? Yo decía, si Milei hace todo esto que se propone hacer, va a ser muy difícil la calle. Y me equivoqué, no la vi. ¿Por qué? Porque indudablemente hay una parte de la población o que estaba harta o que estaba esperanzada de que hubiera algún tipo de cambio que le generaba un problema grave en el corto plazo para vivir mejor, pero que le genera expectativas hacia adelante. ¿Cuánto van a aguantar? No sabemos.
pero claramente este gobierno como que le encontró algo a su gestión que nadie imaginaba, creo que ni siquiera ellos mismos, pero el tema es cuánto y cómo lo pueden sostener. Totalmente. Porque lo que empieza a aparecer en esto de los costos, de quiénes ganan y quiénes pierden, lo que empieza a aparecer es que una vez que resolviste el problema de la inflación, que en la cabeza de la gente ya desapareció como principal preocupación en los estudios de opinión pública, comienza a aparecer la necesidad de mejorar el poder adquisitivo. Entonces, ahí es donde digo, vamos a ver si la economía él lo acompaña o no. El tema es que a lo mejor una leve mejora, pequeña, puede ser percibida como importante por parte de la ciudadanía. Y después otro tema en el cual han sido muy inteligentes es, bueno, en el juego con los gobernadores y en el 25% del superávit fiscal financiado por recortes en jubilaciones y pensiones, un sector al cual se le dificulta mucho la acción colectiva, la movilización. Entonces, en ese sentido creo que han estado muy, muy bien, y también del otro lado, digo, una oposición que está muy fragmentada, muy desorganizada, donde también vieron que hubo un alza, ¿no? Una mejora en la imagen del gobierno entre octubre y noviembre. Esto está en los distintos estudios, el índice de confianza de Ditela también lo muestra muy bien, ese aumento en la confianza del gobierno. Bueno, se da en paralelo a un proceso de conflictos y de internas en el kirchnerismo, donde todo eso comienza a erosionar y a cansar a la gente, que me parece que también es un conflicto que solamente tiene como sentido o asidero en la provincia de Buenos Aires. Y acá me engancho con el tema de la representación, que era donde comenzamos quizás la charla. Hay una crisis de representación, yo diría, bueno, por un lado sí, y por otro lado no. Digo, Milei construye representación. Milei construye esperanza. Y esto es una de las cosas que también aparecen en los estudios de opinión pública. Cuando se le pregunta a la gente cuáles son sus expectativas, bueno, hay un 45% aproximadamente, y esto está en los estudios de Suba en Córdoba, pero hay otros de otros colegas que también se pueden consultar, dice, bueno, yo tengo esperanza en que la situación esta va a mejorar y que vamos a estar mejor. Y ese creo que es un gran logro. Ahora, la otra mitad está completamente enojada y te dice el logro, ¿cuál fue el principal logro del gobierno? Y te dicen, no, ninguno. Entonces ahí aparece otro rasgo, que es la electoralización total de la comunicación gubernamental. Imaginemos, no me gusta ser contrafácticos, pero imaginemos si Milei hubiese llevado a cabo todo este plan siendo un poquitín más moderado en algunas declaraciones o en esta cosa verborrágica. Incluso le podría llegar a ir mejor, diría yo. Porque me parece que ellos, digo, entienden el gobernar en términos muy agonísticos, ¿no? Amigo-enemigo, dos polos opuestos. Y gobernar es tener el 50% y un poquitín más, cosa de poder ganar las elecciones. Y jugar con una oposición que está fragmentada. Pero Nayet, ¿por qué debería ser distinto si así les fue bien, según ellos? Porque sobre la conflictividad, sobre el conflicto, Milei construyó primero su imagen pública en los medios de comunicación y después su imagen política. A los gritos, ¿me entendés? Poniéndose nervioso con las toses. Digo, ha buscado, insultando periodistas, insultando dirigentes políticos, insultando colegas de otros países, presidentes de otros países. ¿Por qué va a pensar que tiene que bajar un cambio si así el gobierno y él mismo considera que les va bien? Porque gobernar tiene que ver con generar consensos. Digo, esa me parece que es la función de la comunicación gubernamental. Ahora, le sirvió hasta ahora, y le sirvió para gobernar con la mitad de la ciudadanía a favor y la otra mitad en contra. Hay gobiernos que han asumido con porcentajes o niveles de aprobación de la gestión y de imagen muchísimo mayores, y aún así los perdieron. Entonces, creo que el riesgo en el que cae Milei es creer que, de vuelta, este caudal que lo acompañó en el balotaje y que lo acompaña el día de hoy, con algunas disminuciones, pero el grueso está ahí, que lo va a acompañar a lo largo de todo el mandato, independientemente de lo que suceda. Vamos a ver qué pasa con la economía. Pero sí creo que acá hay después una preocupación más de fondo y que tiene que ver, bueno, cuál es la relación de los gobiernos con el pueblo, cuál es la forma o el modo de gobernar. ¿Hay preocupación por gobernar para todo el pueblo o solamente para una parte? Yo creo que Milei solamente está preocupado en gobernar para el sector que a él lo votó y un poquitito más, cosa de ganar la elección. Digo, no veo que haya intentos de acercarse o de convencer
a la otra parte de la población. ¿Le ha sido efectivo? Sí, le ha sido efectivo, pero después entra, bueno, la preocupación democrática que a lo mejor tenemos más desde el análisis político, desde la ciencia política, que tiene que ver con qué está pasando con nuestras instituciones, no solamente con el fondo, sino también con las formas que está teniendo este gobierno, que creo que ahí también hay algunos puntos para analizar y pensar este fenómeno no solamente en términos de la Argentina, sino más regionales, así como Trump, sí, así como globales, Bolsonaro, claro. bueno, todos estos elementos. ¿Le ha sido efectivo? Sí, vamos a ver hasta cuándo esto se sostiene. ¿Vos no creés ahí que la comunicación les ha servido para que prestemos atención a lo que dicen y la política por debajo de la mesa, con acuerdos, no solamente con el PRO, sino con sectores dialoguistas, opositores, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Sáenz de Salta, Pasalacua de Misiones, echa mano a todos gobernadores, además, con historia peronista, digamos, más allá de que después el frente se llame de otra manera, o que no participen activamente o formalmente del Partido Justicialista, esas negociaciones no es esto que públicamente dicen, bueno, vos viste cómo es Javier, vos viste cómo es el presidente, cuando tratan de explicar algún exabrupto de los tantos que ha tenido, y dicen, no, pero como diciendo, ya sabemos cómo es él, pero hay otra parte que es, negociemos, hablemos, fijémonos de llegar a acuerdos. ¿No crees que también una parte del secreto del éxito político de este primer año, insisto, más allá de la gestión, tiene que ver con eso? Sí, él marea. Él no sigue las lógicas políticas tradicionales. Él dice una cosa y hace otra. Y eso me parece que marea a la política tradicional. Y además, me parece que la Libertad Avanza ha sido muy efectiva logrando instalar ciertas ideas. Hoy es indudable, si vos vas y le preguntás a cualquiera en la calle, ¿cuál es la principal causa de la inflación? Bueno, la emisión monetaria. No es la única causa de la inflación. Cualquier economista te va a decir, no es la única causa de la inflación, a menos que seas como ultra ortodoxo. Pero han tenido como esas victorias que han calado muy hondo en la subjetividad de la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, esta cosa de permanentemente confundir. Entonces, en su momento era, vamos a ir en contra de la educación sexual integral de las escuelas, vamos a ir en contra de la universidad pública, vamos a ir, y lo hacen, pero lo hacen de una manera mucho más sutil a la esperada. ¿Cómo lo hacen? Desfinanciando, básicamente, desfinanciando progresivamente todos esos programas que tienen que ver con la agenda cultural de ellos, que para ellos es importante. Ahora, claramente, ahí aparece el rasgo ideológico. Ellos creen en la agenda cultural, no porque les convenga. Digo, yo no sé si a Milei le convenía meterse con las universidades. No, no le convenía. Nosotros vamos a los estudios y vemos que 75% te dice, yo estoy orgulloso de la Universidad Pública Nacional. Ahí aparece el rasgo de él de ser un anarcocapitalista, como sea que él se llame, que no cree en determinadas cuestiones. Así como el kirchnerismo creía en los derechos humanos, en las minorías y demás, que a lo mejor no eran consensos mayoritarios en ese momento, bueno, políticas que igualmente se impulsaron. Ahí está el rasgo personalista, digamos, o la característica más ideológica de este gobierno, donde yo creo que es su principal amenaza, ¿no? Ahí está el pasarse de rosca, o el potencial pasarse de rosca. Ir en contra de esas cuestiones, que es lo que han generado miedo en su momento en la otra parte del electorado. Digo, mucha gente no lo votó a Milei por estas declaraciones, que a lo mejor cosas que no se han concretado. ¿Cuántas cosas dijo que iba a hacer y que en realidad no hizo, o que las hizo de una manera muy sutil, erosionando de a poquito, no ir contra todo? Y eso me parece que genera que el clima del otro lado, de quienes están quizás en contra de estas manifestaciones, esté como muy calmado. Digo, es difícil reaccionar cuando del otro lado, o desde el oficialismo, los cambios son quizás más sutiles y no tan abruptos. Milei no dijo, vamos a cerrar las universidades. Bueno, le bajó el presupuesto, prácticamente la desfinanció. Entonces, eso cambia, digamos, es distinto.